de saber perfectamente, ¿no? Entonces vamos a pasarla. Ahí les va. Materiales. Decíamos que el parámetro limitante para los motores reactores actuales es que los materiales, ¿no? Por las temperaturas a las que puede estar sometido. O sea que la temperatura es el factor más limitante y crucial para las eficiencias de las turbinas de gas. Al aumentar la temperatura de entrada en la cámara de combustión, se ha observado que el consumo específico de combustible disminuye. Sin embargo, las aleaciones y materiales que trabajan a estas altas temperaturas serán más costosos. Los materiales son una parte medular del motor y de estos depende también su vida útil y la seguridad que pueda proporcionar el motor en funcionamiento. Decíamos por ahí alguna vez, si se permitiera que el combustible, la turbocina, ¿verdad? JP1, JP4, realmente desarrollara todo su poder calorífico, que se permitiera que lograra desarrollar la temperatura de flama que puede desarrollar, no, fundía los materiales, o funde los materiales, ¿no? Entonces, ahorita los materiales están limitados por la temperatura, ¿verdad? Entonces, pues las mejores aleaciones que están ahorita de níquel cromo en las turbinas son las que están mandando, ¿verdad? Aquí por ahí, como decían ustedes, ¿no? Van a hacer sus turbinas de adamantium y de, ¿cuál es el otro material? De vibranium. Vibranium. Hay uno nuevo, ¿no? El de que sacaron los del Capitán América, ¿no? ¿Cuál es ese otro? Los que están en Wakanda, esos tienen unos materiales bien padres. Ese es el vibranium, profe. Sí, es el mismo de vibranium. Así es. Bueno, yo pensaba que era otro. O como dicen de pronto, ¿no? Lo van a hacer de material de ovni. Pero primero hay que agarrar al ovni y después quererlo cortar y hacerlo a la vez. Pero como les digo, si agarran un ovni, pues mejor se trepan a él y se van. Ya no hay que convertirlo en nada, ¿no? Bueno, tenemos esta segunda lámina, nos dice que para comprender mejor la relación que la temperatura y la presión tienen frente a la eficiencia y el consumo de combustible, se muestra en la siguiente gráfica de consumo específico de combustible contra la relación de presiones en la cámara de combustión, solamente en la cámara de combustión, y la temperatura de entrada a la turbina. Entonces, esta es la temperatura de entrada a la turbina, 1500 Fahrenheit, 2000, 2500, 3000, cada vez más caliente. El consumo específico de combustibles cada vez es más bajo, ¿no? Vean ustedes. Y la relación de presiones, para que esto me permita que sea una relación de presiones mayor. Vean ustedes. Entonces, esta es una correlación de estos parámetros. ¿Cómo tenemos aquí la cosa? Los álabres del compresor operan a una temperatura relativamente baja, pero a mucha tensión. Sobre todo los del rotor, ¿no? La cámara de combustión funciona a una temperatura relativamente alta y condiciones de bajo esfuerzo. Pues sí, ¿no? Ya se tiene ahí mucha presión, pero es pareja por adentro y por afuera de la cámara, entonces no lo siente, además, eso sí, la temperatura es la importante. Las álabes de la turbina funcionan en condiciones extremas de esfuerzo, temperatura y corrosión. Ese sí es todo junto, ¿no? ¿Y qué se tiene por ahí como avances? Decíamos, el revestimiento de la cámara de combustión y los álabes de la turbina son los componentes más críticos de las turbinas de gas existentes de alto rendimiento y larga vida. Todos los recubrimientos que se tienen hoy en día son de cerámicos. Sí, con eso están aguantando bastante las cámaras y los álabes, sobre todo en las primeras etapas de la turbina, ¿no? Recordemos que los motores actuales están limitados precisamente en tiempo o en ciclos por la turbina, por la sección caliente. Entonces son las primeras secciones que hay que cambiar. Entonces hay que tratar de alargar más su vida
su vida útil con estos recubrimientos y porque los gastos de mantenimiento pues, son altos, ¿no? Aunque ya vimos que el nuevo CFM56 puede hacerse, se le puede hacer el mantenimiento de cambio de secciones montado en el avión, ¿sí? Nada más se separa la sección que se quiere, se baja, se le pone la de repuesto, la que se vaya a poner, se vuelve a cerrar, se vuelve a asegurar todo y adelante. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Entonces, los tiempos ya no es necesario bajar el motor, sino que ya nada más se tienen por módulos. Está más padre. Tensión y ruptura. Dice, la resistencia del mismo metal puede cambiar según a la temperatura a la que trabaje. A este fenómeno se le conoce como termofluencia. Cada vez que se arranca un motor, es un tratamiento térmico en la sección caliente, básicamente, ¿verdad? Dice, los datos de ruptura de la tensión a menudo se presentan en una curva de Larson-Miller, que indica el rendimiento de una aleación en un estilo gráfico completo y compacto. Entonces, el parámetro o número de Larson-Miller, se calcula. Nos dice que T es la temperatura y T es el tiempo de ruptura. Entonces aquí se tienen tensión contra temperatura y en diferentes aleaciones. Recuerdan ustedes las aleaciones, sobre todo de las turbinas, ¿no? Son patente y más o menos se tienen estas condiciones, ¿no? Esta correlación, ¿no? Para cada una de las aleaciones. ¿Ven? La GT de 111 es la que aguanta más temperatura. Y aquí está la tensión en KSI. Fatiga cíclica. Dice, un tipo muy común de falla que sufren los álabes en las turbinas se conoce como fatiga de ciclo alto, ya que todos los materiales fallarían a una determinada carga si se ciclaran durante una gran cantidad de veces. Eso que ni qué, ¿verdad? El diagrama de Goodman a menudo se usa para determinar la cantidad de tensión alterna en los álabes a diferentes cargas. Entonces tenemos aquí la tensión alternada que se dice contra la fuerza máxima o tensión media. Y esta es la zona de operación. Entonces, estaba viendo otra vez en el de Mayday Catástrofes Aéreas, que ya van como, ¿cuántos decían? Había un índice ya por ahí interesante, ¿no? De falla de materiales, sobre todo los aviones en segunda generación. Entonces hubo 747, hubo uno dice el fin de semana. Uy. No vamos a contestar. Un 747 por allá por los años 80. No era un 747 muy viejo, tendría creo que 5 años, algo así. Un carguero de ¿cómo se llama? De la compañía El Al. Hice un álabe en el despegue, ya terminando el despegue y el ascenso, ya iban empezando a ganar cada vez mayor altitud, saliendo de Ámsterdam, iban hacia donde iban, creo que hacia Israel. Un álabe del motor 3, por fatiga, después lo llegaron a definir, se rompió. Lo interesante es que se rompió pues abajo de la mitad de su altura, pero arrancó el álabe siguiente que estaba en el sentido opuesto al giro del motor. Y con este álabe completo y medio álabe que le faltó, se desbalanceó de tal manera que el motor se arrancó, se zafó del ala, pero se llevó en su camino cuando fue moviéndose, se llevó al motor 4
Entonces el 747 quedó sin los dos motores. De pronto, pues, como aparece ahí en el programa, los pilotos empezaron, oye, se fueron los motores 3 y 4. Entonces no tenían ninguna indicación de 3 y 4, ni EPR, ni N1, ni EGT. Lo que sí tenían era flujo de combustible, de pronto de uno de ellos nada más. Pero de uno de ellos hay flujo de combustible. Lo que pasa es que pues, se arrancó desde la válvula de corte y seguía llegando presión del tanque que los alimentaba, ¿no? Y seguía saliendo, seguía fugando el combustible. Al parecer, nunca supieron que realmente habían perdido físicamente los dos motores. Y no, ese accidente estuvo terrible porque, bueno, en avión carguero uno dice, hay más 3 pilotos. No, pues, deja los 3 pilotos. Cayó en medio de Ámsterdam. Se metió así, en un medio de un multifamiliar como de 10 pisos. Y en medio cayó, pues lo partió el edificio, ¿no? Y mató ya como a ciento y tantas gentes, imagínense. Se tardaron lógicamente meses en estar viendo todas las posibilidades, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Había buen tiempo, hasta que recogiendo todo, pues, se dijeron, oye, faltan 2 motores, ¿no? Desde 4 y además hay 2. Ah, caray, pues, entonces viendo o recorriendo cómo iba sí lograron recuperar las grabadoras de voz, de cabina y de vuelo. Y ahí vieron cuando las señales de 2 motores pues se iban a hacer o se perdían, ¿no? Y en cuánto tiempo, pues dijeron, a ver, despegó y en ese tiempo iba por aquí y mandaron buscar los motores y los encontraron. Cayeron en el mar y los encontraron. Y de ahí supieron que un árabe se había, por el modo de fractura, que se había fatigado y se había roto. Entonces tuvieron que hacer boletines de servicio súper rápidos y tanto Boeing como no se diga General Electric, no es cierto, Pratt & Whitney en este caso, pues se metieron los boletines necesarios y a revisar todos los motores, sobre todo los que tenían el mismo, más o menos las mismas fechas de producción, con álabes de producción en esas fechas. Entonces eran un montón de motores en todo el mundo. Prácticamente pasó lo que he visto varias veces, ¿no? A ver, todos los 747 del mundo en tierra, púmbale, hay que revisar esto. Y así como iban revisando y iban eliminando posibilidades, seguían operando, ¿no? Nos tocó acá cuando el DC-10 de América se cayó ahí en Chicago, pues los 5 aviones DC-10 de Aeroméxico, pues estaban en tierra. Todos los DC-10 del mundo en tierra. Y hasta que ellos verificaron el estado físico de los pilones, que fue la parte grave, ya pudieron comenzar a volar, ¿no? Pero hasta que no estuvieron las verificaciones, ¿no? En cambio, American, sí se pasó una temporadita sin volar los DC-10, porque ya había varios aviones que empezaban con el problema de la fatiga. Hasta que encontraron qué fue lo que pasó. A ver, ¿quién ha visto ese programa? Hasta hay una película. No es cierto, no hay película de ese. ¿Quién ha visto el programa de ese 10 de American Airlines que se cayó en el aeropuerto de O'Hare, Chicago, al despegue? Se le arrancó el motor 1. ¿Quién lo ha visto? Si me escuchan, díganme algo, oigan. No, profe, no lo he visto. Nadie lo ha. Pues hora de tarea obligatoria. Todo el mundo va a buscar en el YouTube el accidente de American Airlines en Chicago, en O'Hare, de ese 10 que se les zafó el motor 1. Van a ver por qué. Entonces, todo el mundo a verlo. No dura más de media hora, ¿eh?
Hay varios videos, entonces véanlos para que chequen qué importante es toda esta parte de los materiales, ¿no? Que todavía no se llega a la perfección. Recuerden que todo es susceptible de ser perfeccionado y nada es para siempre. Fatiga térmica. La fatiga térmica es esencialmente un problema de transferencia de calor y en propiedades tales como el módulo de elasticidad, el coeficiente de expansión térmica y la conductividad térmica. Los factores metalúrgicos más importantes afectados son la ductilidad y la tenacidad. Esta fatiga es causada por los diferenciales de temperatura desarrollados durante el arranque y la parada de la turbina. Entonces, pues sí, insisto, ¿no? Cada vez que arranca el motor, pues es un tratamiento térmico a la sección caliente, ¿no? Y todavía con esfuerzos, además, ¿no? Entonces, por eso es la parte más crítica de los motores. Entonces, vemos aquí esta grafiquita. Dice deformación durante el calentamiento. Es la de la rayita esta, medio blanquita, ¿no? Y dice deformación durante el enfriamiento, el azulita. Y la resultante, pues es esta, ¿no? Deformación resultante durante todo el ciclo. Dice curvas típicas de distribución de delta epsilon en función de la profundidad X desde la superficie causada por la carga de fatiga térmica. A cierta profundidad, delta epsilon tiene un mínimo. Entonces vean ustedes, lógicamente los fabricantes de los motores hacen muchos experimentos con sus aleaciones, ¿no? Por eso son patentes. Otro importante es la corrosión. Y si el uso de superaleaciones a base de níquel en los álabes de turbina disminuyen el deterioro de las propiedades del material. ¿Y por qué tendría que haber corrosión? Alguien dígame. Pues, ¿qué traen los gases de escape? ¿Alguien sabe? A ver, ¿qué emiten los gases de escape de que se quema un hidrocarburo? Agua. Ah, sí, esa es una parte bien importante, ¿verdad? Vapor de agua. Exacto. Claro, de pronto, alguien pensaría por ahí que así fue, ¿no? En los años 80, a principio se operó el motor de hidrógeno. Entonces fue con un RB211 instalado en un TriStar, en un Lockheed TriStar 1011. El avión voló, le dio una vuelta al mundo y aterrizó como en 15 o 20 aeropuertos, no me acuerdo, demostrando que se puede utilizar hidrógeno. Entonces llevaba los 3 motores con hidrógeno. La cosa es que para cargar el hidrógeno tenía que ser hidrógeno líquido, criogenizado, es súper congelado con nitrógeno. Y se le robaba un 30% de carga útil al avión por operar un avión 100% ecológico. Fue un éxito, ¿no? Porque voló por todo el mundo. Desgraciadamente, pues en esa época estaban de moda los secuestros aéreos, los fedallines y una serie de cosas ahí bien que daban miedo, digo yo, ¿no? Entonces dijeron, no, les ponemos un avión lleno de hidrógeno y pues tenemos una bomba atómica voladora. Sí, llegó el problema hasta el año 2001, ¿no? En donde fue exactamente lo que hicieron, ¿verdad? Si hubiera sido de hidrógeno, hubiera sido peor. Entonces, sí se puede utilizar hidrógeno. Y de hecho, tiene un poder calorífico mayor que el de la turbocina, ¿no? Pero pues en aquel entonces dijeron, no, nos atacan por ahí con bombas de hidrógeno voladoras, que no estuvieron muy lejos, ¿verdad? Y que se tardó un poquito en llegar, pero llegó. Entonces, el uso de superaleación, dice aquí, a base de níquel en las áreas de la turbina disminuyen el deterioro de las propiedades del material. Este deterioro puede resultar por la erosión o corrosión. En la actualidad se conocen 2 formas distintas de corrosión en caliente, reconocidas por la industria.
tenemos aquí una oxidación acelerada, que es con el... ¿Y esto qué es, oigan? A ver, saben mucha química. Díganme, el Na2SO4, este es azufre, obviamente, oxígeno, y este es sodio. Ay, se me olvida cuál es esta sustancia. Entonces, este es parte del, de los gases de escape. Y ¿No es sulfuro de sodio? Híjole, no sé. Seguramente. Bueno, pues imagínate, ¿no? Eso se le agrega al níquel, que es un metal, y aparece óxido de níquel, sí, provocado por gas. No solo el vapor de agua provoca la oxidación. Perdón, en aquellos motores que se utilizaron para volar con hidrógeno, sí. Según Google es sulfato sódico. Sulfato sódico, gracias, muy amable. Perfecto, muy amable. Sulfato sódico, ¿ok? Les decía, en el motor, los motores estos que operaron con hidrógeno, como nada más generaban vapor de agua, el solo vapor de agua no es tan corrosivo como cuando se mezcla con otras sustancias, sobre todo los que tienen azufre, ¿eh? Esas corroen, pero bien sabroso, ¿no? Como dice aquí, son las oxidaciones aceleradas y las catastróficas, dice. Ocurre con molibdeno, supongo que este es wolframio, vanadio. Presentes se reducen. Capa de óxido de níquel aumenta la tasa de oxidación. Hola. ¿Perdón? Oh. Yo te oigo. Bueno, estos son los dos mecanismos de corrosión en caliente más reconocidos. ¿Ok? Materiales de los álabes para los álabes del fan. Dice, se han utilizado titanio, aluminio, acero inoxidable en los álabes del ventilador, y el titanio a menudo se usa debido a su alta relación resistencia-peso, resistencia a la corrosión y resistencia a la fluencia. En el motor GNX, los álabes del ventilador están fabricados de material compuesto de fibra de carbono y el borde de ataque de titanio. Aquí hay que hacer la aclaración que también el centro, el núcleo del álabe, es un núcleo de titanio, de espuma de titanio. Pero pues no está expuesto, está rodeado por la fibra de carbono, ¿verdad? Entonces vean ustedes. Aleaciones en las flechas. Alguien por ahí, ustedes fueron de los que preguntaron qué, sobre flechas, sobre las flechas del motor, sobre los ejes. No fueron ustedes. ¿Alguno de ustedes? No, todos no fueron ustedes. Ok, dice, No, profesor, yo pregunté que cómo calcular las medidas de la flecha. Tú eres el que me preguntabas, pero de las medidas, ¿no? Ya. Pues ahorita ve aquí las aleaciones, ¿no? Y a ver si encuentra las propiedades de la aleación, es otro boleto. Mecánica sobre todo, ¿no? Bueno. Dice, la resistencia al calor, la resistencia a altas temperaturas, la resistencia a la fatiga y la tenacidad son propiedades del material requeridas para resistir la rotación de alta velocidad en entornos de baja y alta temperatura. Los materiales comunes serían aceros cromo, molibdeno, vanadio, el Inco 718, aceros maragín, el G1014. El acero maragín es un acero muy fuerte que contiene 18 a 25% de níquel y tiene una alta resistencia a la fatiga, de 22.000 megapascales o más. Vean eso, ¿eh? No, 2.200, exageré, perdón, 2.200. Materiales del ducto de admisión. Cada ducto está fabricado con el material más liviano, acorde con los esfuerzos y las temperaturas a las que está sometido en servicio. Por ejemplo, la aleación de magnesio, los materiales compuestos y los materiales de construcción tipo sándwich se utilizan para los ductos de admisión de aire, la caja de los ventiladores y las cajas de compresores de baja presión, ya que estas son para las partes más frías del motor. Recuerdo la última visita que pudimos, ya tiene 2 años y cacho, a Querétaro y a Zafrán, a la fábrica de los motores. Acababan de recibir, eso no se hizo ahí, ya venía hecho, no sé de dónde. Era para el motor el GNX. Dice, vamos a instalar les mandaron los álabes, les mandaron
Ellos instalan hacen el compresor de alta y les mandaron para que armaran el primer ducto de admisión con el fan de álabes de fibra de carbón. Pero la caja del fan, la caja de todo el ducto de admisión inclusive, ya todo era de materiales compuestos. Algunas partes de fibra de carbón, otras de Nomex, había de varios materiales. Estaba interesante el asunto. Entonces ahí estaban emocionados porque iban a armar el primer pues ducto de admisión y caja de fan de materiales compuestos para los primeros motores que iban a hacerse de GNX. Ahorita pues eso ya es historia, ¿no? Ya están funcionando, pero ahí estaban y ellos lo estaban armando. Nomás lo estaban integrando, ¿eh? No hacían la producción. Aleaciones en álabes de compresor. Y aquí vienen varias aleaciones, ¿no? Los aceros inoxidables son aceros de alta aleación con buena resistencia a la corrosión debido a la presencia de grandes cantidades de cromo en estos aceros. Vean ustedes cromo. Aunque sigue habiendo mucho fierrito, ¿no? El hierro sigue siendo el bueno. Pues son aceros. Para que sea acero debe ser hierro más carbón. Aquí está el carbón. Están disponibles en 3 grupos diferentes en función de su estructura cristalina. Estos grupos incluyen martensíticos, austeníticos y ferríticos. Entonces vean ustedes ahí las aleaciones para los compresores. Otras, en un acero inoxidable martensítico endurecible por envejecimiento, especializado que proporciona resistencia moderada y mayor resistencia a la corrosión. También se fabrica fácilmente y mantiene una buena ductilidad y tenacidad y una amplia gama de aplicaciones. Van a ser más o menos porcentajes de los. Aquí no tiene níquel, pero sí tiene cromo. Materiales en la cámara de combustión. Zona caliente, ¿no? Pues vienen las aleaciones ya de patente, ¿no? Las Haynes, HAST-X, dice, posee una combinación excepcional de resistencia a la oxidación, capacidad de fabricación y resistencia a altas temperaturas. Exhibe buena ductilidad después de una exposición prolongada a temperaturas de 1200, 1400, 1300 Fahrenheit. Aquí están en centígrados. Durante 16.000 horas. Vean esto de la composición cromo-níquel. Dice, la Haynes N263 se usa normalmente para aplicaciones de hasta aproximadamente 1650 grados Fahrenheit. Su resistencia a la oxidación es comparable a la de otras superaleaciones reforzadas con gamma prime. Es un tipo de tratamiento. Entonces, este es cromo, níquel, hierro, y ahí nos la llevamos, ¿no? Claro, ustedes le suman aquí, no suma 100, tienen otras cosas. Pero yo me puse a sumar y dije, acá les falta. La Haynes 188 dice, combina una excelente resistencia a altas temperaturas con muy buena resistencia a entornos oxidantes de hasta 2000 grados Fahrenheit, 1095 centígrados, para exposiciones prolongadas y excelente resistencia a depósito de sulfato, corrosión en caliente. La aleación se puede soldar por métodos de soldadura manuales y automáticos, incluido el gas arco de tungsteno, el TIG, arco de gas metal, el MIG. Y vean ustedes más o menos la composición, ¿no? La aleación de la GTD 111 dice, estos componentes están sujetos a entornos operativos extremos que resultan en influencia, oxidación y fatiga de los componentes durante la operación. Después de la operación continua, estos modos de daño
deben repararse y los componentes pasan por extensos procesos de reparación que incluyen varios tratamientos térmicos para recuperar las propiedades mecánicas. Aquí más o menos la fotografía de cómo está el grano de cristal metálico, claro. La aleación FSX 414 dice, durante el servicio, boquillas están expuestas a un bajo ciclo de fatiga, lo que puede provocar grietas en estos componentes. Las grietas en estas boquillas generalmente están soldadas con soldadura de arco de tungsteno, TIG, utilizando metales de relleno basados en... ¿Esto es cobre o cobalto? Creo que es cobalto. En este artículo, el efecto de TIG sobre la fatiga por tensión y bajo ciclo. Vean ustedes cómo está la composición más o menos. Cobalto, sí, la tiene el cobalto. Ahora vienen las aleaciones en los álabes de la turbina. La aleación U500. Dice, estas son superaleaciones a base de níquel. Vean ustedes, níquel y cromo. Endurecibles por precipitación que se desarrollaron para proporcionar una excelente resistencia a altas temperaturas, resistencia a la fluencia y resistencia a la corrosión. Las aleaciones muestran buena tenacidad después de una larga exposición a altas temperaturas. Ahí está más o menos la aleación U500. Aleaciones, no. La René 77, dice, René 77 es muy utilizada para alaves de turbinas, discos de turbina de motores de aeronaves que funcionan hasta 1050 centígrados. Estos elementos generalmente se producen por el método de fundición de inversión. Las palas de la turbina producidas por los métodos convencionales de fundición de precisión tienen una estructura de grano grueso e inhomogéneo. Recordemos que los álabes normalmente hoy en día son un solo cristal, son de monocristal. Estos se vacían, se funden y se hacen enfriar en medio de un campo magnético muy intenso para alinear todos los cristales que a final de cuentas se forman en uno solo. Aleaciones del disco de turbina. De hecho, estos discos de turbina, no de turbina, no, es el disco del Fanfare que le falló al avión de American Airlines de Chicago. Después de varios overhauls, encontraron que en una de esas se fatigó y tronó. Imagínense. La aleación 718 contiene una alta concentración de elementos de aleación y por lo tanto es difícil de producir en los tamaños de lingote muy grandes necesarios para la gran rueda de turbina, tipo marco de piezas forjadas del espaciador. Entonces, cromo, níquel, hierro, molibdeno por ahí. Aleación 706 base níquel. Esta aleación endurecida por precipitación a base de níquel está siendo utilizada en las unidades de discos grandes por General Electric, como la aleta de rueda y el espaciador de turbina, de bastidor. Ahí vienen varios guiones, ¿no? Y ofrece un aumento muy significativo en la ruptura por fatiga y ruptura por tensión. En esto, ¿para qué servirá toda esta geometría? ¿Alguien tiene idea? Para reducir el ruido, profe. No oigo. ¿Quién dijo algo? Repítanme, por favor. Para reducir el ruido provocado por el motor. Es correcto. Pero a ver, ahora todos, ¿qué produce realmente el ruido en el escape del motor de los aeroreactores? La diferencia de temperatura. Es correcto. El choque térmico entre el aire ambiente y el aire del aire caliente, ¿verdad? Entonces, esta disposición hace que no sea tan violento, que se mezclen más tranquilamente
Recordemos que hoy en día más bien son fanes, este es el ducto caliente, y entonces con esto se reduce bastante. Dice, el futuro cerámico, dice, el día en que las turbinas operen de 2.500 a 3.000 Fahrenheit, wow, de 1.371 a 1.649 centígrados, pues casi se va a estar fundiendo, imagínense, produciendo el doble de la potencia o de empuje, ¿verdad? Actual a la mitad del tamaño actual del motor, puede que no esté lejos, sería padre, ¿no? O sea, la mitad del tamaño, pero el doble de empuje. Dice, antes se desestimaba la cerámica por ser demasiado frágil, sin embargo, la adición de aluminio a la cerámica forma un compuesto que es más dúctil. ¿Cómo la ven? Aquí como referencia, ¿no? Los proveedores de metales aeroespaciales. La Haynes, que ya vimos por ahí, dice International, la All Metals and Forge Group, la Nine Steel, creo que es de China, o coreana, ya ni sé, la Rolled Alloys y la Canon Muskegon. Sería un buen lugar donde ir a trabajar para los químicos, los metalúrgicos. Sí, es de China, profe. Sí, es de China, ¿verdad? Sí, sí, alguna vez leí el nombrecito por ahí. Ahora, la construcción. El funcionamiento del motor aerorreactor con sus altas relaciones potencia-peso exige el más alto rendimiento posible de cada componente. De acuerdo con este requisito, cada componente debe fabricarse. ¿De dónde vienen los requisitos que deben cumplir los motores de aviación? ¿Alguien se acuerda? El FAR. ¿Alguien se acuerda del FAR? No hemos visto el FAR que gobierna los motores. ¿No es el FAR 25? No. Entonces no lo hemos visto. Tenemos que ver la parte del FAR. Bueno, ya será después. Vamos a terminar esta parte. Si alguien se la encuentra por ahí, bueno, ya es noticia, ¿no? Pero ahorita no se las digo cuál es, porque la vamos a verla directamente de la página de FAA. Dice, de acuerdo con este requisito, cada componente debe fabricarse con el peso más bajo, costo, y también proporciona una integridad mecánica a través de una larga vida útil, lo que se traduce en un proceso de manufactura especializado para cada componente. Los maquinados, vean ustedes. Los métodos de maquinados de componentes del motor incluyen, pues todos, ¿no? Rectificado, torneado, taladrado, mandrilado, brochado, y los que les olvidaron. Siempre que sea posible, los materiales y configuraciones más difíciles se maquinan mediante electrodepósito, electroquímica, perforación de barreras con carga láser y reducción de dimensiones mediante procesos químicos. Entonces se utiliza todos los procesos se utilizan aquí en los motores de turborreactores o aeroreactores. Componentes estructurales. Los componentes estructurales, es decir, el spoiler frío, los anillos de ubicación y los conductos de derivación, se benefician de un considerable ahorro de peso al usar materiales compuestos, y más recientemente los álabes de la etapa de fan de algunos motores como General Electric, el GNX, es decir, y el Ultrafan, que es el mando de Rolls-Royce. Este Ultrafan es del desarrollo de la guerra del Golfo de hace 30 años. 30 o 40, ya se me olvidó, ¿no? 25 vamos a dejarle. Qué bueno que ya lo están haciendo. Tratamientos químicos y térmicos. También se utilizan procesos químicos y térmicos en los componentes terminados. Estos incluyen tratamiento térmico, electrodepositado. La electrodeposición se emplea principalmente para agregar una capa con una propiedad específica. Por ejemplo, resistencia a la abrasión, al desgaste, protección frente a la corrosión, la necesidad de lubricación, cualidades estéticas, etc., a una superficie que de otro modo carece de esa propiedad. La forja. Los discos del compresor, los discos de la turbina y los trenes de engranes llevan un proceso de forjado en caliente. La forja de precisión de álabes
Es una práctica que requiere de alta precisión y permite que se produzca a partir de una matriz conformada con el mínimo de trabajo adicional. Forja de álabes. Primero la aleación se recubre cerámicamente y se calienta a continuación. Se coloca en una prensa hidráulica que la comprime con 1000 toneladas de presión para darle la forma. Enseguida se mete en agua para enfriarse y se lija para redondearla. Este sería un método antiguito, ¿no? El de forja. Vean ustedes. Se usa otro proceso de calentamiento para templar el álabe. Al final, un robot pone el álabe en una prensa que aplica 1600 toneladas de presión, que la recorta y les da la forma final. Antes de pasar a la siguiente fase, una máquina de coordenadas comprueba todas sus medidas con una tolerancia de 5 milésimas de milímetro. Entonces, esto es básicamente para los del compresor, porque los de la turbina ya son huecos para enfriamiento. Dice, la cola de Milano, que es un tipo de fijación bueno, aquí no se ve. La cola de Milano, que es la parte del álabe que se acopla a los discos, se hace por fundición en una matriz donde se incrusta el álabe. Para terminar, los álabes se sumergen en un líquido que penetra en las imperfecciones del álabe y se muestran como partes fluorescentes. Con esto se corrobora que no tenga microfracturas y que estén listas. Estaba viendo otro, y en YouTube estaba viendo un video que el control de calidad para los álabes, creo que era de Rolls Royce, y sobre todo álabes de turbina, ¿no? Es de 1 por 1. O sea, no es un control de calidad, como le dicen, estadístico. No, 1 por 1, imagínense. Dice, un porcentaje creciente del motor de turbina de gas se produce a partir de componentes de fundición a presión y técnicas de fundición de inversión. Este último se convierte en el más utilizado debido a su capacidad para producir componentes con superficies que no requieren maquinado adicional. Un maquinado electroquímico, electrochemical machining. La formación química, la perforación electroquímica y el rectificado electrolítico son técnicas de maquinado electroquímico empleadas en la producción de componentes de motores de turbina de gas. Aquí hay una maquinita, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Uy, hasta aquí ya acabamos. Puede haber sido más largo, ¿eh? Pero tenemos los libros del Rolls Royce, el Boys y un chorro que pudieron haber sido un chorrísimo más, ¿no? Pero vean ustedes. Entonces, esta se las voy a mandar para que la tengan, está muy interesante, ¿eh? Y puede ser bien larga, ¿verdad? Pero la dejamos ahí. Aquí ahora son unos 5:20. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Pues nada más un comentario, profesor. Sí, dime. La fijación que ahí muestran que le llaman cola de Milano, según recuerdo haber visto el video, Sí, y creo que así la llaman a la fijación que vimos, la Fear Tree. sí, sí, otro le llaman, no, bueno, sí. El Fit Tree normalmente tiene más escaloncitos. Y el cola de Milano nada más tiene 2 o a veces 3. Ah, ya. Pero viene de ahí, precisamente del Fit Tree. Sí, es muy parecido. Sí, y el cola de Milano se lo pusieron allá en Europa. Pero ya se usa a la par, ¿eh? Ahora déjenme buscarles un video. Pueden preguntarme lo que gusten, ¿eh? Mientras aquí estoy buscando dónde quedó el video.
Aquí hay uno que nos enseña toda la fábrica del Rolls Royce, del Doctor Strange. Primero vamos a poner este que dice que cómo se hacen los álabes del compresor. Permítanme, vamos a compartirlo. Y por ahí van viendo cómo es la forma del álabe, para que no pongan los álabes muy gordos. Oh, perdón. Sí se ve por ahí la imagen de YouTube para echarla a andar. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Está cortito este video. Pues ahí va. Presten atención todos. Está en inglés, obviamente. Compressor blades are key components in a jet's engine. The heart of the turbo machine contains thousands of them. They rotate 400 times per second, whipping air into small hurricanes. They compress the air, making it so hot and so dense that it literally explodes when mixed with fuel in the combustion chamber. In a jet engine, large compressor blades made of titanium compress the air entering the front of the turbo chamber. They move the air towards the back of the chamber, where smaller blades made of a nickel alloy compress it even more. The air heats up to more than 600 degrees Celsius, then combines with jet fuel, creating a powerful mix that explodes out the back of the engine. The blades start off as metal pellets called slugs. A ceramic layer prevents their surface from oxidizing when exposed to intense heat. The slugs are heated for 15 minutes in a 980 degrees Celsius oven. Meanwhile, a robot sprays lubricant on two forming dies inside a press. The robot retrieves the slugs and loads them in the first die. The press applies 1,000 metric tons of pressure to preform the metal. The robot then transfers the slugs to the second die, where they take the initial shape of the blade. The blades are then dipped in water to cool. The next robot cleans the metal burrs off the edges. The blade is now an airfoil. Robots will shape the rounded base, called the dovetail, later. The airfoil has gone from this to this. After a new ceramic layer is applied, the blade is once again heated in a convection oven to 980 degrees Celsius. Each heating and cooling cycle tempers the metal, making it more resilient. 1,600 metric tons of pressure gives the airfoil its final shape. A trimmer shaves off the excess metal. The heat turned the protective ceramic layer into glass. It'll come off later. It's taken an hour to shape the blade's airfoil. The dovetail, that nub on the right, is next. But first, this measuring machine inspects the airfoil. If any measurement is off by just half the thickness of a human hair,
The blade doesn't make the cut. This casting machine will encase the airfoil in a matrix, a coating that protects the airfoil during work on the dovetail. They mold the matrix from liquid tin and bismuth. It solidifies into a metal cast around the airfoil. The future dovetail sticks out at the end. They load the cast into what's called a broach machine, with a series of teeth that carve the dovetail to its final shape. Now the cast can come off. A worker loads it onto the removal machine. A hydraulic cylinder hits the cast at its weakest point, breaking it in half. The finished airfoil emerges unscathed. A dot matrix machine punches identification numbers onto the blade. Next, they submerge the blades in fluid that penetrates any flaws in the metal. This inspection is critical because even the tiniest nick can spell disaster when a jet's engines work at full speed. They examine the blades under a black light. This blade is perfect, but spots of fluorescence on this one indicate microscopic cracks and weaknesses. This one gets rejected. The dovetail gets 2 strips of rubber silicone that ensure an airtight seal when the dovetail slides into its slot on the compressor drum. A final check, and the blades are now ready for takeoff. Every day, thousands of planes get their thrust. Está bueno ese video, ¿no? Se dejan buscar el otro. Lo que no sé si los chinos ya también tienen su... que deben tener también sus motores, ¿no? Eso no los conozco.
Estoy viendo por ahí que ya los chinos ya sacaron su motor de jet de plasma, 100%. A ver, vamos a ver el motor chino. ¿Sí se ve? So the aviation industry produces 12% of all carbon emissions in the transport sector. No, profe. No se ve, profe. No se ve. Ay, espérenme. Vamos a compartirlo. Ahora sí se ve. Sí, ya se ve. Sí, ok, él va de nuevo. Ahí va. So the aviation industry produces 12% of all carbon emissions in the transport sector and can produce up to 3 times as many carbon emissions per mile than a conventional petrol car. So it's not surprising that there's been a lot of focus into how these emissions can be reduced, the most notable of which being electric flight. However, there are still a few challenges to fully commercialize long-haul electric flight. For the most part, these electric planes use propellers or electric ducted fans, which produce more thrust for a given size, and this is because they have fewer tip losses. These losses come from the formation of vortices at the end of a blade that cause resistance to the spinning propeller. These form due to differences in pressure above and below the blade. However, in a ducted fan, there's not enough room for these vortices to form. Additionally, all the airflow is forced into the desired direction. However, ducted fans don't come without extra weight and drag caused by the housing, though the thrust from these electrical systems is nothing compared to that of a conventional jet, where air is drawn into the system, compressed, combined with jet fuel and ignited. As the air and fuel mixture ignites, it heats up and expands, creating a high velocity jet which is shot out of the back, subsequently turning a turbine. This is quite an oversimplification, but I'll leave the link to a video below that goes into some more detail if you're interested. So, how can electrically propelled aircraft reach the level of thrust achieved by a conventional jet engine? Well, a team of researchers from Wuhan University think they may have found a possible solution. This jet utilizes ionized air plasma induced by microwaves to convert electricity into thrust. This is not to be confused with ion thrusters that shoot out positively charged ions of a gas such as xenon. As a side note, ions are either positively or negatively charged atoms that have either gained or lost one or more electrons. Here, in this ion thruster, the xenon gas is ionized by knocking out an electron using other electrons in the ionization chamber. These positive ions are attracted to a negatively charged grid and shot out of the back at incredibly high speeds. As they shoot out the back, an electron is also reintroduced to neutralize the ion and preventing it from being attracted back to the thruster. This is an invention straight out of science fiction. However, it produces only a tiny amount of thrust and cannot even overcome the friction of Earth's atmosphere, let alone propel a commercial plane. Though in the vacuum of space, this is not an issue, and over time, the tiny amount of thrust compounds to enough force to move a whole spaceship. But I digress. How does this new plasma jet work? Well, instead of xenon gas, it uses air around it, and much like current fuel jets, it compresses the air before heating it up so it can expand out of the back to create increased thrust. Where it gets interesting is when we look at how the air is heated, and to understand this, it is useful to first look at lightning. So plasma is a gas of ions and free electrons, and plasma is the fourth state of matter alongside solid, liquid and gas. It is also thought to be the most abundant state of matter in the universe. Plasma is formed when the gas is provided with enough energy to free an electron and turn the atoms into ions. This is commonly achieved with high temperatures, such as in the sun, or high electrical fields, such as lightning. What this means is, lightning turns the air around it into plasma, and because the plasma is conductive, it allows the lightning bolt to continue its path. In this electric jet, instead of high electrical fields or high temperatures, concentrated microwaves are used to provide the energy to the compressed air to ionize it. This ionized air is ignited with an electrical spark
that causes the now conductive air plasma to heat up, much like the air plasma around lightning. This air plasma reaches over 1,000 degrees Celsius and expands into the tube to create thrust out of the back. The scientists that discovered this found it produces a similar amount of thrust to a combustion jet engine per square meter. However, this is a laboratory scaled experiment, so it is unlikely to be this effective when scaled up. The scientists found that when running a 400-watt jet engine, they got 11 newtons of thrust, with 4 newtons of that coming purely from the compressed air, which equals around 28 newtons per kilowatt. However, this was a faster air flow rate, and at this flow rate there were no tests for higher powered microwaves, causing questions about how this might scale, but we'll work with what they've provided. With a Tesla Model S battery pack running at 310 kilowatts, this creates a thrust of 8,500 newtons. Using the thrust to weight ratio of a large commercial plane like the 737, which is about 0.3, it means that if this was scaled up, the electric jet could fly a plane of approximately 3 tons, which, given the weight of a battery pack for the Tesla Model S weighs about half a ton, leaves 2.5 tons for, well, everything else a plane needs. Obviously, this is in its infancy, and the energy density of batteries means that this hypothetical flight might still be short-lived, but it is an interesting development nonetheless. Additionally, this power consumption doesn't seem to include the power required to compress the air. Although these limitations may seem disheartening, maybe there will be more breakthroughs that take this idea to a commercial level. Only time will tell. Looking back over 100 years to the Wright brothers' first 12-second long flight, it is hard to believe where we are now. Who knows, maybe this electric jet technology could power the rockets of the future and take us to colonize Mars. Either way, I hope you enjoyed this video, and leave a like if you learned something new. Make sure to subscribe for more content within the world of sustainable technology and business. I've left a link to the paper and some other informative videos below, and I'll see you next time. Está bueno, ¿no? El motor de plasma, ¿cómo lo ven? Sí, está bueno. Espero que a algunos de ustedes les toque chambear con un motor de ese tipo. Para que sean los pioneros. Comentarios, dudas, preguntas. Nada más. Ya necesito que me empiecen a presentar sus trabajos, sobre todo el compresor. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, nos despedimos, nos vemos el viernes. Sí, ¿verdad? El viernes. Y espero que ya haya preguntas. Sí, dime. Ya tengo un libro de las aleaciones, que ahí qué viene una padre. tablita de todas las aleaciones base níquel, bueno, no sé si son de la industria, pero está grande la tablita. Oh, qué padre. Se lo paso para que le dé una checada. Sí, con gusto. ¿Está electrónico? Sí, es en PDF. Pues mándamelo al Gmail, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues gracias, se va muy amable. Bueno, pues todos, ahí nos vemos el día viernes. Chao, cuídense, por favor.